Bienvenidos a este Coloquios de Paz y Guerra, este espacio donde hacemos pedagogía de paz. Más que hacer pedagogía de paz, también contamos la historia de la guerra, porque tristemente cuando hablamos de paz hay que contar la historia de todo lo que ha pasado en nuestro departamento, en nuestro país y claramente en nuestra ciudad. Siempre feliz de compartir estos espacios con mi compañero, con mi presentador, el ex asesor de paz de Antioquia y de la ciudad de Medellín, Luis Guillermo Pardo. Bienvenido a este espacio nuestro y de nuestros televidentes. Daniela, es igualmente grato volver a estar acá conversando sobre la guerra, sobre la paz. Es la historia de Colombia, la historia de Medellín, la historia de Antioquia, nuestra historia, la comuna, lo que está pasando en nuestra querida Medellín, y siempre con invitados líderes de carne y hueso, que han vivido la historia, que cambian la historia, que proponen renovación, que buscan solución a la guerra. Entonces, inmensamente feliz de estar nuevamente en Coloquios de Paz y de Guerra. No solamente que quieren participar, sino que quieren aportar desde su experiencia, desde su profesión. Se dedicaron a estudiar personajes que se crean un perfil y luego quieren ir a ayudar a la comunidad son líderes. Después de haber hecho todo este proceso. Son líderes, que es la esencia de un líder, es jalonar procesos, es mostrar caminos, es ser un faro, es ayudar, es la solidaridad, la fraternidad. En últimas, la paz es equivalente al humanismo, Daniela, es equivalente al humanismo, paz equivalente a humanismo, no hay ninguna diferenciación. Entonces hoy traemos un humanista. Hoy traemos un humanista y siempre en coloquios habrá humanista hombre o humanista mujer, esa es la realidad, es la visión de información, de conocimientos que da Coloquios de Paz y de Guerra para todos nuestros miles de televidentes. Luis Guillermo, antes de dar el nombre de la persona que nos va a acompañar el día de hoy aquí, quisiera que habláramos un poco de lo que vamos a hablar, para que la gente sepa por qué es este personaje y este perfil. ¿Cómo se construye una ciudad? La manera como se construye la obra pública, la manera como la obra pública es generosa en inclusión o no es generosa, ayuda a generar o no conflictos. Por consiguiente, la arquitectura, el urbanismo, el patrimonio, lo que se construye, tiene mucho que ver con la guerra y con la paz, quien lo creyera. Y vamos a invitar a una persona experta en ese tema, conocedor del tema, y que nos va a permitir ampliar nuestros conceptos. Patrimonio en medio del conflicto, urbanismo en el conflicto. Urbanismo social. Muy bien. Territorio rural, territorio urbano, hay unos temas de fondo, su región del occidente antioqueño. Hoy nos estará acompañando el arquitecto Andrés Felipe Pardo Serna. Él no solamente es arquitecto, él es una persona que ha dedicado su vida a enseñar, porque él es también profesor de la Universidad de Antioquia y en varias universidades también. Ha estado incluso en la Universidad de Barcelona, también estuvo ocupando un cargo en la curaduría, un personaje que actualmente ha querido agregarle ese granito de arena a la construcción de la paz. Es preocupado por su sociedad, por la participación, por qué se construye, por nuestro patrimonio que cruza municipios como Santa Fe, Antioquia, a veces olvidado ese patrimonio arquitectónico y cultural, y es un hombre que palpita y le duele la guerra también, entonces palpita con la construcción de paz y le duele la guerra, por consiguiente va a ser un coloquio bastante interesante desde la visión de un urbanista, de un arquitecto. Un arquitecto que además nació en uno de los municipios más hermosos, que yo creo que con la arquitectura más linda que tenemos en este departamento de Antioquia, y es de Santa Fe de Antioquia, que es además la historia de mi papá, de mi familia. Muy bien, entonces vamos a ir a un pequeño corte de comerciales. Usted no se despegue de aquí de Coloquios de Paz y Guerra, porque hoy vamos a hablar de temas que realmente a usted le interesan.
Continuamos aquí en Coloquios de Paz y Guerra, este espacio donde aprendemos juntos de la historia de nuestro país. Más que la historia, aprendemos de todo lo que ha vivido, de lo que hemos vivido en conflicto, en guerra y en la búsqueda de la paz, esa anhelada paz. Hoy tenemos un personaje muy importante, un arquitecto, con el cual vamos a hablar sobre el urbanismo en el conflicto, urbanismo social, y por eso tenemos aquí a Andrés Felipe Pardo. Bienvenido aquí a Coloquios de Paz y Guerra. Hola, buenos días, un saludo muy especial para Coloquios de Paz y Guerra y para toda la teleaudiencia que está en este momento en sintonía. Felices de tenerte en esta mesa porque vamos a hablar de algo en lo que has participado, en la búsqueda de esa paz desde la profesión que llevaste y lo que elegiste ser. Claro que sí. Bueno, Luis Guillermo. Andrés Felipe, hay un tema que a mí en particular me ha preocupado siempre, es el tema de lo que se construye desde lo público y cómo se construye, influye o no en el conflicto urbano en una ciudad como Medellín. ¿Tú qué piensas? Bueno, primero, nuevamente muchas gracias por la invitación. Es un honor enorme poder estar acá con Luis Guillermo Pardo, mi primo de la ciudad de Antioquia, de Santa Fe de Antioquia, un hombre que conoce como ningún otro el territorio antioqueño y colombiano, y de verdad que es un honor poder estar hablando hoy de estos temas tan interesantes que de alguna manera le aportan al diálogo de ciudad. Lo que Luis Guillermo me pregunta, yo creo que tiene una relación profunda. De hecho, Medellín hoy es ejemplo a nivel mundial, ni siquiera latinoamericana, de cómo eso influye sobre el territorio. Medellín ha empezado a desarrollar algo que se llama el urbanismo social y que cada vez avanza más independientemente de las administraciones políticas de turno, independiente de la afiliación política, del color. Digamos que se viene hoy haciendo primero un ejercicio de planificación de la ciudad con algo que se llama el urbanismo social, que no es otra cosa más allá que el urbanismo y la arquitectura puesta al servicio de los más vulnerados y de los más humildes. Por eso es que Medellín ha empezado a desarrollar esas estrategias en zonas muy olvidadas, zonas que en los años 80 y 90 vivieron presas totalmente y que hoy, a partir de la reactivación del urbanismo social, de una administración eficiente, la cual invierte los recursos de manera transparente y que empieza verdaderamente a cambiarle de piel a todos esos sectores, con la movilidad, con la recuperación del espacio público, con la recuperación de la cultura, con tantas intervenciones de tipo arquitectónico y urbanismo que hoy se hacen en la periferia. Anteriormente los gobernantes de turno hacían toda su intervención dentro de los lugares donde eran más evidentes, en los lugares céntricos donde los turistas podían llegar. Hoy las intervenciones de ciudad se hacen en la periferia de esa Medellín que pasó de 91.000 habitantes hace 70 años a tener hoy casi 3 millones de habitantes y a tejer todos esos puntos cardinales que llegaron migrando de las violencias políticas del 50 y del 60. Antes de continuar, Luis Guillermo, yo quiero que en palabras básicas, recuerde que nuestros televidentes son víctimas, son personas del común, aclararles en palabras textuales qué es urbanismo, o sea, qué es de lo que estamos hablando, porque entonces hablamos de urbanismo, pero entonces ellos dirán, ¿qué es? Eso enseguida se lo dejamos a Andrés Felipe. Urbanismo tiene que ver con una propuesta integral para construcción, para orientación de la construcción, para cómo se enlazan los barrios, cómo se enlazan las comunas, que tiene que ver con la expresión cultural, con el modo de vida propio. Bueno, pero ya Andrés Felipe hablará de ese tema. Yo sí recuerdo en los tiempos de que yo fui asesor de paz de Medellín, Andrés Felipe, y es un placer y un honor estar contigo porque a tu edad ha hecho ya bastantes cosas. Daniela se aterraba de leer la hoja de vida, pero eso muestra una inquietud, una preocupación por el humanismo. Yo siempre he dicho que el urbanismo social tiene que ver mucho con el humanismo, es decir, es imposible desarrollarlo sin una concepción desde el humanismo. Y yo recuerdo en los tiempos de la asesoría que esos pelados en las comunas, que ayer eran niños y hoy son tal vez jefes de combos de muchas de las bandas que hay hoy, azotan hoy las comunas de la ciudad, me decían, doctor, ¿por qué a nosotros nos construyen siempre cosas feas? Nos construyen cosas que no tienen que ver con el metro, por ejemplo, que no tienen ninguna relación con la Alpujarra.
nuestros baños son baños malos, son mal hechos, las construcciones son obras negras, no terminadas, malos materiales. O sea, yo creo que el tema del urbanismo, Daniela, tiene que ver mucho con eso, Andrés Felipe. Yo sí creo también que desde año 2004 más o menos comenzó en Medellín una construcción real de una visión de urbanismo con el contenido social, es decir, con un contenido absolutamente incluyente, porque en el fondo urbanismo social también tiene que ser absolutamente incluyente. Entonces la pregunta, Daniela, ¿qué es urbanismo social? Andrés Felipe, para un arquitecto que le va a explicar a miles de televidentes qué es urbanismo social y qué ha hecho urbanismo social, porque Andrés Felipe estaba en la ONG C3 también y nos ha acompañado en ese proyecto de urbanismo social. Claro, no, la ciudad nos interesa a todos, de hecho todos somos urbanistas y todos somos arquitectos, digamos que el urbanismo es el estudio de las ciudades y la arquitectura es la que se encarga de construir espacios para los seres humanos. Digamos que los seres humanos pasamos el 90% de nuestra vida en medio de arquitectura, sin pensarlo. Nos enfermamos, vamos a un hospital, estudiamos, vamos a una universidad, estamos en este centro de televisión y esto es un espacio arquitectónico. Entonces por eso todos los seres humanos tenemos algo de urbanistas y de arquitectos, pero la profesión propiamente de arquitecto, como lo decía Luis Guillermo Pardo, es muy importante aclarar porque quizás muchos no lo sepan. Hoy la arquitectura y el urbanismo, que es una especialidad de la arquitectura, se insertan dentro del humanismo. Muchos creerían que está dentro del tema de la ciencia técnica, que también lo es porque el nombre lo dice, arquitectura, o sea, arte y técnica, pero está insertada hoy dentro del humanismo. Y yo creo que el gran avance, como lo decía Luis Guillermo, después de que Medellín pasó todas esas páginas del miedo, de la violencia, del encierro, entre el 80 y entre el 90, empieza verdaderamente una escuela muy importante que sería interminable, es decir, los nombres de todos esos arquitectos, humanistas y sociales y urbanistas que empezaron a ver la ciudad con los mismos ojos de manera diferente y que empezaron a entender que verdaderamente era una población que había que tejer a través del mismo presupuesto público. Y nosotros hoy podemos entender que Medellín, vuelvo y lo repito, independientemente de las afinidades políticas o los partidos que respalden a los alcaldes que lleguen o a los concejales, Medellín siempre toma las decisiones con su presupuesto en los lugares donde más se necesita, y por eso Medellín hoy es ejemplo a nivel mundial de cómo verdaderamente se puede ir transformando el ciudadano a través de su entorno. Andrés Felipe, yo estaba en la Junta Directiva de la EDU año 2004, sí, que es de alguna manera cuando comienza la construcción del urbanismo social muy fuerte en nuestra ciudad. Bueno, la guerra no se ha acabado, ha cambiado, pero ahí sigue ahí, en los barrios, en nuestras comunas, sigue la extorsión, la vacuna, los muros invisibles. Ya se hemos hablado del conflicto urbano acá en Coloquios de Paz y Guerra. Pero yo recuerdo que una decisión que se tomó en la Junta Directiva de la EDU fue el proyecto de Juan Bou en la Comuna 1, no sé si tú lo ubicas, junto a una quebrada que, con el mismo nombre, que el debate en la Junta Directiva de la EDU fue: hagamos una obra bonita, hagamos una obra decente para los pobladores de la Comuna 1, que además es una de las zonas de más pobreza aún en nuestra ciudad. Y ahí comenzó a cambiar unos hábitos y una relación de la obra pública con el poblador, con el habitante, y luego se vinieron pues otro tipo de obras públicas, Daniela, ya con un enfoque mucho más humanista y mucho más estético, porque indudablemente que el urbanismo, por social que sea, hay que mantener unos estándares estéticos. Es que todo en la vida necesita estética, ¿no, Daniela? Total. Pues todo hay que hacerlo bien, lo que sea, en la vida hay que hacerlo bien. Entonces yo quería recordar ese debate en la Junta Directiva de la EDU, de una nueva Junta Directiva potenciada, que tomamos una decisión y que eso marcó un inicio de un tipo de intervención social más decente y mucho más estético y de más contenido social en nuestra ciudad. Claro. Yo quiero que aprovechemos el espacio, y no sé si me salga un poco del tema, pero hace algunos días tiene permiso, ¿cierto, Andrés Felipe? Claro. Le damos franquicia, Daniela, le damos franquicia. Estuvimos compartiendo con un líder de Belén, ¿lo recuerda? Sí. Él nos hablaba de algo que para mí era muy preocupante, y era que él nos decía: hay una zona de Belén que es estrato 2 o 3, y llegan constructoras privadas, obligan a la comunidad a venderles para ellos hacer edificios,
y son edificios que no sé realmente cómo lo manejan y si lo recuerda, ¿verdad? Sí, claro. Ah, bueno. Y él nos decía que pasaban a ser edificios de estrato 4. Entonces que se salía como de lo que realmente era Belén y como socialmente los afectaba porque pues los que están en el entorno también se habían afectados por la obra que estaba ahí. Aparte no es lo más preocupante, sino que obligaban a la gente a que vendiera, o sea, sí o sí tiene que vender, como fuera. Y son cosas que en la ciudad en estos momentos pues no es mentiras, o sea, han desaparecido personas, pueden matar personas por simplemente comprarles un terreno. O por obligarlo a vender, claro. Claro, es indudable, pues es una ciudad que tiene todos los intereses puestos sobre una ciudad capital, de la segunda economía más importante del país. Pero también hay que mirar las cosas desde otro ámbito. Digamos, el POT de la ciudad de Medellín hoy es uno de los que cumple a nivel Colombia con sus actualizaciones dentro de los tiempos que son. Digamos, hoy el POT de la ciudad se hace de una manera participativa, plural, con una visión donde participan todos los gremios, todos los líderes, y obviamente se empiezan a plantear esa visión de ciudad a 3 periodos administrativos. En este momento el POT de la ciudad vaya por el corto plazo, y corto, mediano y largo plazo, son 12 años. Y digamos que esta ciudad empieza también a mirar unas bolsas urbanas donde la ciudad pueda crecer, pueda densificarse y demás, y obviamente existen esas tensiones inmobiliarias que desde el punto de vista del urbanismo se llama gentrificación. Entonces llegan muchas veces con una oferta muy atractiva económicamente para comprar, y de alguna manera obligan a que las personas por la oferta o por la necesidad económica compre, se desplace a otro punto de la ciudad, y sobre ese lugar pues empieza a tejer un tema de plusvalía, de valorización y demás, sin obviar también que existen una cantidad de cosas en otra cota de la ciudad. Nosotros acá en el Valle estamos más o menos en la cota 1510, y realmente hoy la ciudad se ha desarrollado sobre toda la periferia de las montañas, inclusive sobre la cota 2400. De hecho, hoy sobre la ciudad se ha hecho una cosa que hay que reconocer de las administraciones pasadas y de la actual, y es que han empezado a tejer todo ese cordón verde que hoy podemos ver, por ejemplo, en zonas como el Parque de las Tinajas, donde la gente puede subir, puede caminar, y se han hecho unos proyectos que se llaman bisagra, los cuales sirven de límite de contenedor para el crecimiento informal de la ciudad, y de alguna manera activan proyectos bisagra que le sirven tanto a este límite urbano como a este límite rural. Mira, yo hace poco estuve, porque estoy terminando una especialización con la Universidad de Antioquia en gestión ambiental, ya la termino ahora, y estuve con mi profesor Juan Diego Lopera, un gran experto en temas de ciudad, urbanista y demás, y mirábamos el impacto que ese es. Tú no sabes lo que uno siente cuando llega a esos espacios donde la ciudad se ha hecho informalmente producto de la violencia, porque así fue. Digamos que Medellín pasó de tener 90.000 habitantes a en 70 años tener casi 3 millones, y eso ha sido producto también de un desplazamiento, porque la vida hace 70, 80 años era en los pueblos, ahora es dentro de la ciudad, y ahorita estamos con un esquema inverso de volver nuevamente a los pueblos. Andrés Felipe, entonces, perdóname, es que hay un tema ahí, sí. Terminado. No, en ese sentido ya termino. Entonces, para uno es muy emocionante. Hace 8 días nomás, haciendo un recorrido de reconocimiento de ese borde, de ese cinturón verde, encontraba en unos contenedores que se llaman Educamos, que son, digamos, hechos con presupuesto público, ciudadano y demás, recitar a 30 campesinos, creo que eran de la zona oriental, ahí en ese límite del Parque de las Tinajas, con una profesora enseñándoles a leer y a escribir. Y yo decía, verdaderamente este es el urbanismo social, estas son las obras que verdaderamente impactan sobre la ciudadanía, que le vuelven a dar esperanza, es decir, pasamos de construir una palabra miedo a construir esperanza. Y yo creo que ahí es verdaderamente donde esto tiene sentido y tiene valor, y donde esta ciudad verdaderamente ha tenido resiliencia urbana de volverse a reconstruir, a armar a partir de conceptos donde se integra lo más importante que puede tener una sociedad y un ser humano, que es la dignidad. Luis Guillermo Pardo ahorita lo decía. Claro, anteriormente las obras trascendentales y demostrar se hacían donde el turista viniera a ver. Hoy se hacen en los lugares más humildes de la ciudad.
Un ejemplo puntual, porque serían muchos, y digo que el reconocimiento a la construcción de esta ciudad, yo que me formé como arquitecto acá, que he trabajado acá como arquitecto, sería grandes maestros de la arquitectura, profesionales que le han puesto su vida y su corazón humano a ella, ha sido en temas como sacar las escaleras eléctricas de un centro comercial a ponerlas en una comuna. Esas son verdaderamente un ejemplo sencillo de lo que es el urbanismo social y lo que es la transformación a partir de una visión de gobernabilidad amplia, con recursos públicos bien invertidos en los lugares donde más se necesita. Hay unos temas de conflicto urbano que obviamente han incidido en unas circunstancias, no es el tema de hoy, habrá que hacer un segundo coloquio con Andrés Felipe para profundizar estos temas. ¿Por qué la élite Medellín ha castigado tanto su patrimonio, Andrés Felipe? Es decir, es que el patrimonio más bello que teníamos nosotros como Prado Antiguo ha sido destruido. Total. O sea, es un horror. ¿Por qué nosotros tenemos esa visión? ¿O es una decisión de quién? ¿Qué patrimonio tenemos hoy? Para llegar porque quiero que terminemos este programa, Daniel, hablando de la subregión que tú tocabas, porque Medellín tiene, digamos, 2 pisos aledaños muy importantes, o 2 zonas contiguas, oriente cercano y occidente cercano, que tiene que ver entonces con Santa Fe de Antioquia, un corredor de ilegalidad histórico en occidente, pero quiero es el tema del patrimonio. ¿Qué nos ha pasado con el patrimonio? ¿Por qué lo hemos destruido? Hombre, yo creo que ha sido un tema de memoria y un tema de vocación de ciudad, sin tener en cuenta cuál ha sido el valor que nos ha construido. Medellín hoy va por su transformación de piel urbana, por decirlo así, en una tercera o cuarta capa, diría yo. Y digamos que ese patrimonio de esa primera ciudad emprendedora, que inició bebiendo mucho de toda esa arquitectura republicana que hoy queda sobre Prado, que la historia era, pues, digamos, de aquellos comerciantes prósperos que mandaban sus hijos a otras ciudades y ellos venían ya formados como arquitectos, ingenieros, traían toda esa piel de arquitectura y la construían. Pero creo que todo pasó principalmente por la memoria, por esa época industrial en la que Medellín se metió y también se convirtió en un gran productor a nivel mundial, y creo que ahí olvidamos nuestras raíces, nuestra esencia, y empezamos a construir verdaderamente esa ciudad de progreso con parámetros muy desde afuera, sin conservar verdaderamente lo que es. Sí, Andrés, lo que somos, digamos, es una visión un poco romántica. Yo creo que han sido decisiones de poder realmente, del poder que no ha concebido la importancia estratégica para cualquier territorio de conservar su patrimonio, porque es que el Teatro Unín era privado, es que Prado Antiguo son decisiones privadas combinadas con las públicas. O sea, yo creo que son decisiones mucho más de fondo. Lo que queda claro es que hemos acabado casi todo nuestro patrimonio arquitectónico, ¿no, Andrés Guillermo? Felipe, lo que planteas es cierto, pero yo lo decía unos segundos atrás. Es decir, ha sido el planteamiento de la vocación económica que hemos tenido como ciudad. Y cuando Medellín pasa a ser de ser una provincia con una visión de pueblo a ser una ciudad industrial, pues obviamente que llegan capitales, decisiones desde lo privado que influyen dentro de acabamos con el patrimonio. Esperemos que esa industrialización nos llegue a Santa Fe de Antioquia, que no nos acaben con el patrimonio hermoso que tenemos allá, porque definitivamente allá sí lo protegen y lo cuidan, ¿cierto? Sí, pero yo creo que esas decisiones no hay que satanizarlas tampoco. Yo creo que son muy importantes, porque yo creo que las poblaciones no se pueden quedar tampoco viviendo de lo romántico, no se pueden quedar tampoco de brazos cruzados. Las manos de los territorios hay que activarlas, hay que ponerlas a producir. Yo creo que hoy el gran triángulo de equilibrio es, en un primer punto tiene que estar las decisiones de la comunidad, de la ciudadanía, del gobierno y obviamente de una clase productiva que también conjugue todo lo ambiental para que los territorios puedan ser prósperos. Ahí yo de pronto tengo otro punto de vista, y es que si de pronto nos comparamos con otras colonias, no sé, europeas, ellos todavía se conservan en su patrimonio y eso hace que ellos sean de pronto pueblos que llamen al turista y que tengan de pronto una visión diferente como en la Medellín, ¿cierto? Claro está, tenemos visiones diferentes. Yo hubiera dejado las casitas del patrimonio divino que teníamos en Prado Centro, pero cada quien con su decisión. Mire, ¿cierto? doctor Luis Guillermo y Daniela, hoy, hace unos minutos, venía yo leyendo un artículo, ya se van asomando, digamos, radiografías de lo que fue el censo del DANE. ¿Saben que no vamos a pasar de los 50 millones de habitantes
o que estamos como colombianos acá residiendo, y se prenden alertas sobre cómo de alguna manera de cada 10 colombianos se aumenta. 8 ya vienen en la ciudad, me imagino yo. No, el proceso de urbanización. También eso dentro de ese tema, pero también de cada 10 ciudadanos la relación crece frente al envejecimiento. De cada 10 colombianos jóvenes, 4 son adultos mayores, y eso también nos implica podernos reinventar como ciudades, mirar cuál va a ser toda esa calidad de vida que vamos a construir para una población en gran medida mayor de cierta edad, en la cual vamos a tener que construir. ¿Qué vamos a hacer con el corredor mayores semiurbano y semirural de Occidente, que siempre ha sido de ilegalidad y aún hoy es de ilegalidad? Brevemente, que va por toda por favor. la montaña, y yo sé que estamos ya llegando. Esto es para un segundo coloquio con Andrés Felipe. Ahí vamos a tener un tema de fondo que sale desde Liconia, suroeste, cercano, va a Caldas, San Antonio de Prado, Alta Vista, Independencia, San Cristóbal, Palmitas, y que ahí va hacia el norte y hacia occidente. Hay 2 corredores de ilegalidad que siguen siendo vigentes. Ahí hay un tema para hablar: qué va a pasar con el urbanismo ahí, qué va a pasar en Santa Fe de Antioquia y qué proyecciones podemos tener. Yo diría que no, ¿qué va a pasar? Ya está pasando. Vamos para el segundo coloquio. Digamos, Sí, no se me adelanten, por favor, porque se nos acabó el tiempo, entonces vamos a tener que abrir otro espacio, porque me dejaron a los televidentes ahí como, ¿y entonces qué va a pasar? Sí, yo creo que es importante, es que hablar de temas de ciudad, de desarrollo territorial, de urbanismo, son temas que uno en unos pocos minutos les da unas pinceladas, pero realmente, ya termino con esto para responderle a Luis Guillermo, que me da pena. Mire, realmente Medellín hoy tiene que verdaderamente tejer todo ese proyecto de región. Desde el 60 se viene hablando de un proyecto urbano que se llama Tres Valles: Valle de San Nicolás, donde estamos, Valle de San Nicolás en el Río oriente, Negro. Valle de Aburrá y Valle del Tonusco. Digamos que hacia el Valle del Tonusco hoy ya vienen pasando cosas muy interesantes. El segundo túnel de Occidente ya se está construyendo, la segunda calzada al mar. Eso es tema para el segundo coloquio, Andrés túnel Felipe. del Toyo, No, puertos de Urabá y más, y tranquilo. eso de alguna manera va a reinvertir nuevamente Eso. los usos del suelo y va a plantear un nuevo urbanismo que sin lugar a dudas nos va a conectar a la gran puerta del mundo, que es la salida al mar, y ahí hay muchas interrogantes. No Bueno, todo es tan bonito, pero vamos a ver. creciendo, pero vamos creciendo Sí, y vamos claro, evolucionando en este tema de urbanismo. Hasta aquí este Coloquios de Paz y Guerra. Agradecerle a nuestro invitado, claro está, también a Luis Guillermo Pardo, por hacer esto posible, por hacer estos espacios donde usted, yo estoy seguro que ustedes también aprenden. Así que tengan una feliz noche y hasta la próxima.